Bienvenidos al repaso de la lección juvenil de nuestra escuela sabática. Esta es la lección número 3 que tiene como título El obrador de milagros. Y para esta ocasión, como les había comentado en la lección anterior, tenemos la compañía de un amigo, él se llama Edwin y vamos a estar compartiendo esta lección. Para esta semana tenemos como texto clave el 2 de Reyes capítulo 4 versículo 9 que nos dice: Entonces ella le dijo a su marido: Mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Muy bien, vamos entonces a mirar sobre qué vamos a estar hablando en esta lección y para eso vamos a entrar en nuestra segunda sección que es más luz, es decir, un poco más de conocimiento a través de la lección de esta semana. Cuéntanos, Edwin, qué trata de esta parte. Primeramente me alegra mucho estar con ustedes en esta tarde compartiendo de esta lección. Este párrafo que habla sobre más luz nos da unas indicaciones. Voy a leerlo, dice: la lección es para los hijos de Dios de toda época, o sea que no hace inclusión a personas antiguas o en este momento. Para todos es la lección de Dios. Recordemos que la palabra del Señor en Isaías 48 dice que permanece para siempre. Marchita es la flor y seca es la hierba, pero la palabra de Dios es para siempre. Cuando el Señor da a los hombres una obra para hacer, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos para obedecer. Lo que mucho necesita la iglesia hoy es un sentido más pleno de la relación que sostiene Dios con aquellos a quienes compró con el don de su Hijo y más fe en el progreso de su causa en la tierra. Entonces acá podemos encontrar que el resultado no lo sabemos, pero nosotros debemos aceptar el llamado de Dios. Exactamente, muy bien, Edwin. Y ya estamos un poco más contextualizados en lo que vamos a tratar en esta semana. Vamos nuevamente al plan de lectura. Yo les había comentado que íbamos a hacer una serie de preguntas con respecto a este plan de lectura, pero vamos a utilizar estos 3 capítulos del libro de Profetas y Reyes. La semana pasada veníamos estudiando el capítulo 17 y 18. Esta semana vamos a sumar el capítulo número 19, así que vamos a ver cuál es el plan de lectura. Profetas y Reyes, capítulo 19. Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro cada año de la serie El conflicto de los siglos. Nuevamente se nos da como el reto de leer un capítulo semanal. Veníamos, Edwin, leyendo el 16, el 17 y el 18 y ahora se nos suma el capítulo número 19 para la próxima semana hacer más o menos unas 3 preguntas y que las personas que puedan ver el video contesten en los comentarios. Eso es lo que queremos hacer con esta parte del plan de lectura. Muy bien, la parte de qué opinas es un poco interactiva. La idea es que ustedes en casa hagan esta sección con sus amigos, con sus hermanos, papás, que puedan interactuar con ellos. ¿En qué se basa esta lección de qué opinas? Son preguntas un poco interesantes. La lección pasada hablábamos de la parte de las prioridades, que una persona cuánto influye en nosotros. Y esta sección de qué opinas dice lo siguiente, veamos. ¿Qué opinas de las siguientes declaraciones? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 12, 10 declaraciones y más o menos vamos a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Hagamos un ejemplo aquí muy básico, unas 2 o 3 para que ustedes vean cómo es la dinámica. Elijamos una. Si viéramos más milagros tendríamos más fe. ¿De acuerdo o en desacuerdo, Edwin? Pues la verdad, tal vez yéndome un poco hacia la historia de Israel, pues vemos que ellos cuando cruzaron el río, el Mar Rojo, tuvieron muchos milagros y siempre vivían en desacuerdo porque cada que les faltaba algo murmuraban ante Dios. Entonces yo creo que a veces no, o sea, si tuviéramos más milagros en este momento, tal vez estaríamos en ese conflicto en sí o no y sí o no. Muy bien, otra. Dios obra tantos milagros en la actualidad como lo hizo en tiempos bíblicos. Antes de darte la palabra, muchas personas ven o creen o piensan que el Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que tenemos nosotros hoy en día, porque vemos en la Biblia que Él obra milagros, que Él se hizo presente en muchas formas posibles al pueblo de Israel, por ejemplo, o a los profetas o muchas personas. Entonces, ¿cómo es ese Dios de la Biblia que pues, nosotros podemos hoy en día también apropiarnos de ese Dios que es igual para nosotros? Entonces, la
la declaración nos dice, Dios obra tantos milagros en la actualidad como lo hizo en los tiempos bíblicos. ¿Es así o no es así? Claro, pues vemos que en esos tiempos pues Dios era más tangible, digamos, en esos tiempos se presentaba más mediante visiones y a los profetas y a los escogidos de él. En estos tiempos Dios obra milagros muchos en nosotros, porque solo con el respirar, solo con el despertar, bueno, con tener uno la comida en la mesa, todo eso son milagros que Dios da para nosotros, y eso debemos de tenerlo nosotros en cuenta, que Dios todavía, aún en el siglo XXI, persiste con nosotros hacia el camino de la salvación. Muy bien, entonces ahí tenemos las declaraciones para que podamos ir haciéndolas. Es un diálogo interesante que nos ayuda a entender de qué forma percibimos nosotros el mensaje de Dios. Ahora vamos a hacer una sección que se llama Identifícate con la historia, y es ahora entrar ya de lleno a tratar la historia de la semana, lo que vamos a hablar en los días de la semana en cuanto a la lección juvenil, y es qué nos quiere dar a entender. Y hay 3 secciones. La primera sección es el milagro del aceite. Entonces vamos a verla y después vamos a hacer un pequeño diálogo sobre ello. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo, diciéndole: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó: esa servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Bien, vamos a leerlo en las secciones corridas para después dar nuestra opinión de la segunda parte. de Edwin, ¿cuál es? Eliseo y la mujer de Sunem. Un día en que Eliseo pasó por Sunem, una mujer importante allí vivía y lo invitó con mucha insistencia que pasara a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido: mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Llámala, dijo Eliseo a su siervo Giezi. El criado fue a llamarla, pero tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió: no, mi señor, no engañe a un hombre de Dios a su servidora. Cuando Eliseo entró a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre la cama. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado a otro por la habitación, luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el niño. De pronto el muchacho estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo y Giezi y le dijo: llama a la señora Sunamita. Giezi lo hizo y así, y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, éste le dijo: aquí tienes a tu hijo. Bien, la tercera parte nos dice el milagro de la comida. Con esta terminamos para dar la apreciación y pasar a los siguientes puntos. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región, y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo este a su criado: pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos, como calabazas silvestres, con las que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado, sin saber lo que era. Después se sirvió de comer a los profetas, y al empezar a comer el guisado, ellos gritaron: profeta, este guisado está envenenado, y ya no lo comieron. Pero Eliseo ordenó: tráiganme un poco de harina, y echando la harina dentro de la olla ordenó: ahora sírvanle de comer a la gente. Y la gente comió, y ya no había nada de malo en la olla. Después llegó un hombre de Baal-Salisa llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en un morral. Eliseo ordenó entonces a su criado: dáselo a la gente para que coma,
Pero el criado respondió: ¿Cómo voy a dar esto a 100 personas? Y Eliseo contestó: Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra. Así pues, el criado les sirvió y ellos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho. Bien, como podemos observar en estas tres secciones, compartimos una historia o un mensaje en común. ¿Qué quiere decir? Que Dios obra a través de milagros. Ese es el punto central de lo que queremos nosotros dar a entender en esta lección. Los milagros de Dios en nuestra vida y en la vida de los profetas, que es el ejemplo que estamos tratando de dar a conocer. Entonces vamos a explicar un poco más a fondo la historia con ciertas preguntas. En 2 de Reyes 4 encontramos 4 historias de milagros. Primera, el aceite de la viuda. Segundo, el hijo de la tsunamita resucita. Tercera, muerte en la olla. Y cuarto, la alimentación de 100 personas. A tu juicio, Edwin, ¿cuál de los 4 milagros fue mayor y por qué? Yo creo que uno de los milagros más inesperados que podemos ver nosotros es la vida. Regresar a una persona de la muerte, eso es algo, digamos así, científicamente no está probado. Imposible. Sí, eso es imposible porque en este mundo que estamos, aún con esta enfermedad que se está viviendo en la actualidad, eso es imposible. Entonces, para mí, después de que esa mujer se le promete un hijo, tiene el hijo, después de cierto tiempo se enferma y literalmente muere, va Eliseo, se echa sobre él y vive. Eso es un milagro que digamos que a ninguna persona lo tendría. ¿Cómo así que revivió el niño, el hijo de esta señora, si ayer lo enterramos? Bueno, hay diferentes cosas, pero para mí esto es uno de los milagros más inesperados que puede haber. Exactamente, y precisamente la siguiente pregunta habla sobre qué te impresiona más, y es eso que vos comentabas. Regresar a la vida no se nos ocurre a ninguno, ni en un animal, ni en un ser humano, ni en ningún ser viviente, porque ya pues, conocemos que la muerte pues, no tiene ningún tipo de reversa. Pero es ahí donde Dios entra a actuar, ¿sí? Y de pronto nos pueden decir, listo, eso pasaba en la época bíblica, y en la actualidad, ¿qué? Pues yo no conozco ninguna historia de alguien que haya resucitado, ¿sí? ¿No es cierto? Bien, pero pues Dios es muy grande y los 4 milagros que acabamos de presenciar ahorita y que leímos tienen algo en común. ¿Qué crees, Edwin, que tienen en común esos 4 relatos o esos 4 milagros? Pues, o en qué se diferencian también. Pues tienen en común algo, que suple la necesidad de personas que estaban necesitadas. La mujer de aceite necesitaba y fue a reclamarle a Eliseo por esta cuestión. Las personas que tenían hambre, la mujer con el hijo. O sea, todos tienen en común eso. Suple necesidades de personas que lo necesitaban ahí en el mismo momento, valga la redundancia. ¿Qué cosas diferentes hay en estos milagros? Pues todos tenemos necesidades diferentes. Tal vez yo tengo una necesidad, usted puede tener otra necesidad. Entonces eso es lo importante y lo más bonito de Dios, que Él sabe qué necesitas tú y sabes qué necesito yo. Exactamente. Y para complementar un poco lo que decías, esa variedad, ¿sí? El Señor no solamente atiende a personas con dinero o a personas sin dinero, sino que Él está para absolutamente todos. Entonces esa variedad y esa entrega que el Señor nos da también es importante. Como jóvenes, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de estas palabras? Sí, sabemos que es una historia que está en la Biblia, pero ¿cómo nosotros podemos decirle a un joven o explicarle a una persona adolescente que está en esa etapa complicada que Dios puede obrar milagros en su vida? Quizás, no sé, una ruptura amorosa. Usted sabe que para los jóvenes hoy en día eso es complicado, ¿cierto? Terminar con el novio, con la novia, las discusiones en la casa con los papás. Digamos que trayendo un poco ese contexto de la historia de Eliseo y los milagros a un contexto actual para las preocupaciones que nos acogen cada día. ¿Cómo nosotros podemos encontrar o explicarle o ayudar a un joven a solucionar este tipo de inconvenientes? Pues primero debemos de tener en cuenta que Dios es un Dios de milagros, o sea que siempre va a estar para nosotros. Nosotros no siempre vamos a estar felices,
siempre vamos a tener alguna situación dura en nuestra vida, ya sea sentimental, como lo acabas de decir, o sea económicamente, o sea aún física, porque si nosotros vamos a la historia de la Biblia, encontramos que personas tanto económicas como físicamente tuvieron sus problemas. Nosotros, ¿qué podríamos hacer en estos tiempos si nos llegara a presentar una situación igual? Pues lo mismo que hicieron estos grandes hombres. Primero, debemos de entregarle toda nuestra vida al Señor. Debemos caminar con Jesús como lo hicieron estos hombres. Y segundo, confiar en Él. O sea, lo más importante de nosotros los cristianos es saber que todo problema tiene solución. Incluso la muerte, lo podemos ver ahorita. Incluso la muerte tiene solución. Entonces de eso debemos de tener en cuenta. Que si hoy estoy pasando por una situación difícil, mañana ya estaré mejor con la ayuda de Jesús. Exactamente, y también debemos entender que estamos en un mundo en el cual la tristeza, la alegría, la desolación, el dolor, estar bien, son cosas pasajeras. ¿Sí? Hoy podemos estar supremamente felices. Hoy, por ejemplo, como decías ahorita, estamos viviendo una problemática social, sanitaria muy grave y que nos lleva a hacer cosas que, digamos, no estábamos como preparados, ¿sí? Como digamos estar encerrados, bueno, los que no tienen la posibilidad de ir a trabajar por diferentes situaciones. Entonces eso está como incluido en la parte de la vida. Lo bonito de todo es que eso no va a ser así siempre, ¿sí? Que tenemos una promesa maravillosa de que el Señor va a regresar por nosotros y llegará el día donde no habrá dolor, ni muerte, ni nada de esas cosas. Bien, para terminar esa sección había una parte que yo te comentaba ahora sobre qué milagros nosotros podemos percibir en la actualidad. Exactamente dice, ¿has oído de milagros actuales que sean similares a los de estas historias? Yo no tengo conocimiento, no recuerdo en este momento quizás algo sobre eso. De pronto una persona que ha vencido el cáncer en una etapa terminal, podemos considerarlo como un milagro y como volver a vivir, ¿sí? Porque esa persona ya creía que iba a morir y Dios obró tanto en ella que pues se sanó sin ningún tipo de explicación médica. No sé si vos conoces algún milagro en la actualidad similar o pues muy relacionado con los que acabamos de leer ahora. Pues así digamos que de personas, pues como usted lo decía, pues algunas personas con cáncer, otras con algunas otras enfermedades, o puede ser algunas epidemias que han ocurrido fuera de esta que estamos viviendo, entonces que han llegado a su término, no han hecho tantos estragos ni nada, pero han llegado a su término. Tal vez en eso Dios se intercede mucho porque sabemos que Él está pendiente de sus hijos y sabemos que Él derrama lluvia sobre personas que son malas y personas que son buenas. Exacto. Y también pues, complementando un poco eso con respecto a lo que vimos ahora, muchas personas se preguntan dónde está Dios en este momento. No sé si de pronto lo has escuchado de tus amigos o familiares. ¿Y cómo les contestaríamos nosotros a ese Dios de milagros que precisamente estamos viendo en esta lección juvenil? ¿Cómo le explicamos nosotros a ellos dónde está Dios en este momento, donde ya casi son como 100.000 muertos, si no estoy mal? ¿Dónde está Dios? ¿Qué les dirías tú? Eso es una pregunta muy típica de las personas que buscan una excusa para todo. Que ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Dígame dónde está que no lo veo. Eso es como la pregunta, tengo un ejemplo, cuando a usted le dicen yo creo mucho en Dios pero no creo en la Biblia. Esa es como la misma típico de pregunta maluca, por decir. Pues nosotros no lo vemos, pero por fe creemos en Él. Y pues no hay algo científico que compruebe todo lo que ellos dicen, sino que la tierra fue esto, que nosotros hacemos esto, que venimos por eso. No hay ciencia que compruebe eso. Entonces, ¿por qué no creer en un Dios que fue el creador de todo esto? Y nos está prometiendo una vida diferente a la que estamos viviendo. Para mí, el Dios está en mi corazón y ese Dios lo veo cada vez que me levanto en las mañanas, cada vez que voy a la mesa y encuentro algo de comer y puedo trabajar y puedo hacer diferentes cosas. Para mí ahí está Dios. Sí, exactamente. Y mira que hablando de eso, podemos mirar cómo se relaciona esta lección juvenil con la lección de adultos.
Precisamente también hablábamos de eso, de preguntas que nosotros no podemos, por decirlo así, con pruebas, no, mire, Dios está ahí, véalo, no lo podemos hacer. Pero lo que decías, es una fe que nos lleva a agradecer y a sentir de que Él está ahí, a pesar de que hay tantas desgracias, muertes, desastres en el mundo. También debemos saber y recordar que todo eso está escrito en la Biblia, ¿sí? Y simplemente son señales del fin que cada día, digamos, de alguna u otra forma se acerca. Entonces, una persona que no cree, ¿sí?, que va en contra de lo que dice la Biblia, va en contra de Dios, pues por más cosas que vos le digas para explicarle eso, no va a poder entenderlo y no va a tener como razón ante esa situación. Pero nosotros podemos enseñarle, podemos comentar y compartir nuestra fe. Eso es lo que sí podemos hacer para poder darles a entender eso. Muy bien, vamos a terminar, faltan 2 secciones, lo sabías, y la sección de la semana como tal, en los días, que vamos a resumir un poco. Esta sección de lo sabías es importante porque nos contextualiza un poco más sobre algunas partes importantes, y dice: la palabra milagro se deriva del vocablo latino miraculum, que significa algo maravilloso. Una definición sencilla sería que un milagro es un acontecimiento que contradice las leyes científicas conocidas y que se puede explicar solo como un acto de Dios. Los milagros bíblicos se pueden clasificar de la siguiente manera: poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte y poder sobre los demonios. Herbert Lockyer afirma que un estudio de los milagros bíblicos demuestra que el Señor es vencedor de todos los desórdenes humanos, sean físicos, mentales, nerviosos, sobre todas las fuerzas cósmicas en la tierra o en el mar, orgánicos, inorgánicos, sobre el mundo espiritual representado por el diablo, los demonios y la muerte. Muy bien. Concluyendo este fragmento importante, conociendo algo más sobre los milagros, ¿qué podemos decir? Dios lo controla todo, ¿sí? No hay nada que a él se le escape o algo que quede a la deriva. ¿Y cómo podemos nosotros interpretar esta parte, de Edwin? Pues si nosotros nos detenemos a leer este fragmento de la parte de milagro, primero vamos a entender que es un milagro, es algo que nadie se espera. Miremos que ahí ni la ciencia, tal vez otro tipo de osmas, pero es algo que nadie se lo espera, que lo recurrimos a él en el momento que lo necesitamos, tal vez en la enfermedad, algún familiar que tenga cáncer, y recurrimos a Dios porque queremos que ese familiar se alivie y se alivia de este problema. Entonces eso es un milagro para nosotros, porque ya en la parte de la medicina nos están diciendo ya no podemos hacer nada por él. Entonces es algo muy inexplicable, pero muy bueno, porque eso nos da la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros. Exactamente. Entonces veamos lo importante de tener esa parte clara de los milagros. La siguiente sección es aplícalo en tu vida, y cada día nos trae como una sección importante. Nosotros vamos a dejar en la descripción el documento como tal de la lección para que ustedes puedan mirarlo completamente, pero nosotros vamos a tratar algunos días resumidos para poder complementar la lección. Dice, digamos, uno de estos días de la semana: la mujer sunamita reconoció a Eliseo como un santo profeta de Dios. ¿Qué atributos crees que vio ella en Eliseo que la hicieron llegar a esa conclusión? ¿En quién piensas cuando te hablan de una persona santa? ¿Qué puedes hacer para que otros piensen en ti como una persona santa? Preguntas importantes, delicadas al mismo tiempo, ¿no? Porque yo no puedo decirte, no, es que eres un santo. Y las personas malinterpretan mucho esa parte, ¿no? Porque creen que una persona santa simplemente es alguien que no tuvo errores en ningún momento, ¿sí? Pero va un poco más allá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar eso? Es decir, basámonos prácticamente en qué atributos crees que vio ella en Eliseo, y lo podemos complementar en qué atributos crees que deben ver las personas en nosotros. ¿Qué piensas cuando te hablan de una persona santa? ¿Y qué puedes hacer para que otros piensen en ti como una persona santa, o te vean, o sean como un ejemplo? ¿Qué piensas de esto? Pues primero vámonos a la parte física. Si nosotros nos vamos a los tiempos de Jesús, en la parte de los evangelios encontramos que cuando Jesús estaba ahí para ser crucificado el otro día, resulta de que llegó un discípulo de él. ¿Y quién era este discípulo? Pedro.
Y recordemos que Jesús le había dicho que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces vamos, si nos profundizamos más allá, encontramos que a Pedro en su parte física, algunas personas le dicen, es que usted viste, usted habla y usted come como un discípulo de Dios. Entonces nuestra parte física es muy importante, vestir, comer y hablar como habló Jesús. En la parte emocional, ¿cómo debemos de ser nosotros? Personas apáticas a los demás o soberbios o malgeniados. No, nosotros debemos ser como fue Jesús. Eso no nos da la seguridad de que nosotros no vamos a caer en algún momento en tentación. Podemos caer en tentación, pero sabemos que Dios es un Dios de milagros. O sea, y ese milagro nos da la lección de poder otra vez pararnos de esa caída que tuvimos. Y recordemos que en Éxodo 30:19 el Señor nos dice, porque la vida y la muerte ha dejado, escoja pues la vida para que viva eternamente. Entonces Él siempre nos da esa lección. Y nosotros en qué bando queremos estar, si que nos conozcan como una persona que siga a Jesús o esa persona que no sigue a Jesús y hace toda hora lo malo ante los ojos de Él. Exactamente, entonces podemos ver esas partes claves, ¿no? Digamos, cómo nosotros podemos tratar de que las personas vean en nosotros a alguien digno, digamos, de imitar. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque conocemos la historia de Daniel, por ejemplo, ¿sí? La historia de David, de Moisés, de muchos personajes bíblicos que fueron agradables ante la vista de Dios. Inclusive David dice la Biblia que tuvo el corazón conforme a la voluntad de Dios, y sin embargo cometió errores que nosotros podemos decir muy graves, ¿cierto? Pero entonces es como la cuestión de nuestros actos o la percepción que tenemos de nosotros. Si fallamos, arrepentirnos y no volverlo a hacer, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un corazón, digamos, agradable ante Dios. Es posible emular la clase de fe que tuvieron personas como Abraham, David y Pedro. ¿Qué puedo hacer para tener más fe? ¿Produce milagros la fe? ¿O será que por medio de la contemplación de los milagros aumenta mi fe? Bueno, son preguntas que nos veníamos tratando en el transcurso de la semana en esta lección juvenil. ¿Cómo nosotros podemos emular? Es decir, imitar o no sé, qué otro significado le podamos dar a la palabra emular la clase de fe que tuvieron estas personas. ¿Qué puedo hacer para tener más fe? ¿Tú qué dices, Edwin? Pues primero plasmar la imagen de Cristo en nosotros. Recordemos que Abraham, después de que estuvo en Egipto con el rey, dijo que Sara era su hermana, pues ocurrieron una serie de cosas que no debían de ocurrir, pero ocurrieron. Entonces, y después de eso, Abraham tiene más fe cuando sube al monte y va a sacrificar a su hijo. David también tuvo sus problemas, Pedro también. Entonces, que nosotros debemos hacer? Plasmar más a Jesús en nuestra vida e ignorar las cosas del mundo y acercarnos más a Él. ¿Cómo nos acercamos más a Jesús? Pues dejando el pecado a un lado. Sabemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero nosotros debemos de tomar la decisión de dejar de pecar. Exactamente, yo creo que esa es como la manera más fácil, por así decirlo, de creer, porque de creer lo que nosotros tratamos de entender y comprender, y cómo podemos aumentar esa fe, que de alguna u otra forma nos ayuda mucho más a comprender el tema de los milagros, porque no es algo sencillo y fácil de entender también. Vamos a terminar leyendo un pasaje de Elena de White, y escribe lo que significa en tu vida hoy. Eso es una actividad que debemos hacer, porque es importante nosotros también plasmar, escribir qué crees que significa este mensaje para nosotros, y esperamos que ustedes lo hagan. De hecho, lo vamos a hacer nosotros, Edwin, y la próxima semana, que también vas a estar con nosotros en esta lección, vamos a mostrarles nuestros pensamientos a través de lo que vamos a leer. ¿Listo? Dice, para terminar, ¿cuánta condescendencia manifestó Cristo mediante su mensajero al realizar este milagro para satisfacer el hambre? Repetidas veces desde entonces, aunque no siempre en forma tan notable y perceptible, ha obrado el Señor Jesús para cumplir las necesidades humanas. Si tuviésemos un discernimiento espiritual más claro, reconoceríamos con más facilidad el trato compasivo de Dios con los hijos de los hombres.
La gracia de Dios derramada sobre una porción pequeña es lo que la hace bastar para todos. La mano de Dios puede multiplicarla 100 veces. Con sus recursos puede extender una mesa en el desierto. Por el toque de su mano puede aumentar las provisiones escasas y hacerlas bastar para todos. Profetas y Reyes capítulo 19, página 163, que es precisamente lo que vamos a estar estudiando esta semana sobre Profetas y Reyes. Ahora, vamos a terminar con dos percepciones. ¿Qué significa esto para tu vida, Edwin? Pues es impactante lo que dice ahí, por ejemplo, de que Cristo nos dio un mejor milagro. ¿Y cuál es ese milagro que Dios nos dio? Poder acceder a la salvación. Porque ¿qué sentido tiene yo pues ser curado, ser otra vez levantado de donde estaba, tal vez resucitado, si no voy a tener ese privilegio de ser salvo? Entonces tal vez eso es lo importante que Jesús hizo principalmente para mí, poder suplir mi necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Cambiar un mundo, tener un mundo diferente. En Apocalipsis dice, ya no habrá más llanto ni dolor. O sea, todo va a cambiar y pues yo quiero participar de ese cambio. Y les invito a que ustedes también participen de ese cambio. Muy bien, gracias, Edwin. A mí lo que me llamó la atención es la parte donde dice la mano de Dios puede multiplicarla 100 veces. ¿Cómo nosotros podemos llegar a entender la parte esencial del milagro? Que es lo que, vuelvo y recalco, hemos tratado en esta lección. Es comprender que si hay algo que para nuestra mente finita es imposible, para la mente infinita de Dios es posible. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a entender que no es con nuestros pensamientos, no es con nuestra voluntad, es con la voluntad y con los pensamientos de Dios. Si nosotros podemos comprender y entender ese pequeño detalle, vamos a tener muchos cambios en nuestra vida. Y es con eso que quiero que terminemos esta lección y que ustedes se vayan con ese pensamiento. Entonces queda pendiente que escribamos en un papelito, en una hojita, qué significado tiene esto que acabamos de leer para nosotros de una manera muy personal, y pues lo vamos a estar compartiendo la próxima semana junto con las preguntas del capítulo 17, 18 y 19 de Profetas y Reyes, para que podamos hacer algo más interactivo con ustedes que nos pueden observar, que nos pueden escuchar en este momento. Entonces Dios les bendiga y ha sido un placer poder compartir con ustedes la lección juvenil número 3 de este segundo trimestre.